Extreme Reality Clips, el show del que nunca querrá ser el protagonista. Siempre adelante y ni un paso atrás es una buena consigna que lamentablemente no se cumple cuando hay un alto nivel etílico. Sin explicación aparente, un automóvil se incrusta en la pared de un motel de carretera, siendo tan insólito lo sucedido que las autoridades, a pesar de entablar conversación con el alicorado chofer, no logran una respuesta satisfactoria, ya que no se entiende el porqué de esta abrupta entrada a través de tan insospechado paraje. Sun Valley, California. No habiendo carretera ni vía expedita que haga razonable el transitar del vehículo por el escarpado sector, se sospecha que lo sucedido está directamente relacionado con un momento de locura provocado por el pecaminoso licor que una vez más hizo su funesto trabajo. Haber impactado de lleno una de las habitaciones del paradero provisional nocturno pudiera tener otra connotación, ya que nos enfrentaríamos a un amante celoso o a un desaforado pervertido que, en el ánimo de satisfacer sus desórdenes emocionales, decidió barrer con quien hasta este instante compartía sus intimidades. En caso de ser así, estamos hablando de cuantiosos daños a la propiedad privada que tendrán que ser cubiertos por el desajustado que, queriendo hacer una gracia, le salió una morisqueta. Y después de enfilar sus baterías contra las instalaciones del hotel en las que se encontraba su compañera, ahora deberá hipotecar su futuro para no tener que pagar con cárcel el desastre ocasionado. Una revisión minuciosa determina la cantidad de alcohol en la sangre del enloquecido chofer, pero no logra determinar el cuadro psíquico, clínico y emocional de este elemento que combinó su delirio amoroso con una dosis de licor tan alta que originó la catástrofe que ahora se vive, con el saldo de una habitación destruida, un auto incrustado en la pared de dicha habitación y, obviamente, una relación de pareja terminada para siempre. Extreme Reality Clips te recuerda lo importante que es conducir un vehículo. Si conduces, no ingieras licor. A continuación, el choque es de frente con la muerte, y usted lo verá en Extreme Reality Clips. Aguas turbulentas son las que hay que enfrentar ante el estallido de un hidrante. Un manantial de sostenida potencia es el que cobra vida humedeciendo la noche tras el estallido de un hidrante al haber sido impactado violentamente por un camión que, circulando por la zona, ahora ocasiona una pérdida de agua de miles de litros por segundo, dada la alta presión con la que fluye el vital líquido y tomando en cuenta la significativa altura que alcanza el accidental geyser urbano. Redlands, California. Acordonar la calle donde se produce este eventual desastre artificial es la prioridad de los cuerpos bomberiles, los cuales dependen de la suspensión del servicio al ser cerrada la llave matriz, que evitará que el derrame sea mayor y mucho más prolongado. Impedir que incautos o curiosos circulen por las cercanías de esta vistosa pero peligrosa fuente es una de las tareas que hay que afrontar, ya que una distracción o un acercamiento imprudente al radio de acción del agua puede ser fatal, dada la fuerza inusitada con la que se está escapando el líquido movido por la altísima presión que se genera. Cualquier ser humano, por más fuerte y corpulento que sea, sería drásticamente expulsado a lo lejos y sin sentido en caso de hacer un mínimo contacto con este agresivo chorro que es capaz de fracturar brazos y piernas con tan solo un breve roce. Y es por ello que, aunque parezca hermoso el espectáculo del agua subiendo a la altura de las palmeras, hay que ser muy prudente y cuidadoso, puesto que no sería la primera vez ni sería la última que alguien quede lisiado gracias a la contundente presión ejercida. Las colisiones son tan graves como sus consecuencias, sobre todo si en ellas queda un carro en llamas. Un horripilante desenlace se produce a consecuencia de un bestial impacto entre un vehículo particular y un camión, ya que la fuerza del encuentro fue tal que generó el inmediato estallido del pequeño auto
el cual se precipitó de manera directa contra la parte trasera de la unidad de carga que, estando estacionada en plena vía, recibió en su parte posterior al bólido sin frenos. West Montana, California. El chofer del carro muere de manera instantánea y los esfuerzos bomberiles y de rescate se aunan para tratar de sacar con vida al piloto del camión, el cual se encontraba en ella al momento de la brutal e inesperada colisión. Las chispas del roce que produjo el auto al hacer contacto con el combustible desató un infiernillo que ahora genera caos y confusión en plena vía y obliga a las autoridades competentes a cerrar la circulación para evitar daños mayores a los que por allí transiten. En casos como este no queda nada que rescatar, y si alguien tuviera la suerte de salir con vida, tendría que dar gracias a un ser supremo por haber resultado vivo de un severo, mortal y ardiente accidente. Ya para terminar nuestro episodio de hoy, nos llega otra fatalidad y nos llega de frente y en la misma locación. Baldwin Park, Los Ángeles. Errores humanos, imprudencia y abuso se combinan para permitir esta irregular colisión en donde dos vehículos se encuentran a alta velocidad en una avenida, dejando como saldo una evidente y severa lesión cervical en el chofer de la camioneta, mientras que el piloto del carro no contó con la misma suerte y ahora se debate entre la vida y la muerte. Y es lógico suponer que no sobrevivirá si a las condiciones del auto nos atenemos, puesto que la carrocería está completamente destrozada, dejando ver la agresividad y la contundencia del impacto. Los paramédicos, después de haber atendido in situ a la víctima más delicada de tan terrible choque, deciden trasladarlo sin demora a un centro asistencial, confiando en que la rapidez con la que pueda llegar la ambulancia a dicho centro sea determinante para impedir un desenlace lamentable. Y es que definitivamente la tristeza, el dolor y la muerte son el poderoso triunvirato de todo accidente fatal. Volcarse en plena vía es acercarse a la muerte, sobre todo si se produce un choque volátil. Dos vehículos a alta velocidad se encuentran en una intersección y tratando de esquivarse mutuamente, se produce una inevitable colisión en la que uno de los automóviles sufre una volcadura mientras el otro recibe el impacto en su parte delantera, desprendiéndosele la carrocería, la cual queda esparcida en plena avenida, siendo estos detalles los menores y más insignificantes, por cuanto en este tipo de accidentes, por sencillos que parezcan, hay enormes posibilidades de encontrarse con una desgracia, una tragedia o simplemente con la muerte. Covina, California. A pesar de que en esta ocasión no se observan heridos de gravedad, ni mucho menos muertos, es importante acotar que en el 57% de los casos, apoyándonos en estudios y estadísticas muy bien sustentadas al respecto, los ocupantes de los carros que sufren estos percances quedan con severas lesiones y de ese número hay un 32% que mueren. Y con esto queremos puntualizar que por elemental que parezca el incidente, el peligro siempre está presente y la muerte no deja de acechar en momento alguno. Las autoridades levantan el expediente del percance vial, mientras que los pasajeros de ambos vehículos se recuperan de los golpes y del shock emocional, pero lo más importante es entender que la desgracia y la muerte se hallan en cada esquina. Un vehículo particular se interpuso en su camino y tratando de esquivarlo se vieron en la obligación de desviar el rumbo, yendo a parar al citado árbol que al parecer juega para el equipo de la justicia y la ley. Una vez estrellados, optaron por correr despavoridos ante la inminente llegada de las autoridades, quienes los acechaban, y para el momento en que los hombres de la justicia arribaron al lugar donde fue dejada abandonada la camioneta, ya los antisociales brillaban por su ausencia. Siendo así, la acción no termina por cuanto el despliegue policial continúa, y la orden es vigilar la zona y escudriñar hasta el último de los rincones para dar con el paradero de estos peligrosos elementos que permanentemente ponen en jaque a la sociedad
con sus lamentables actos reñidos con el orden, la moral y la ley. La justicia no descansará hasta atraparlos, vivos o muertos, y por ello es que este seguimiento se realizará de forma incógnita. Es el fuego el enemigo al que hay que derrotar cuando se produce un devastador incendio. Una hermosa residencia flanqueada por vistosos árboles está siendo arrasada por las llamas y son los bomberos quienes con su acción decidida intentan derrotar a ese enemigo que en la mayoría de las ocasiones no tiene paz con sus rivales y los elimina convirtiéndolos en polvo y cenizas. Azusa, California. La densa nube de humo que se levanta es clara demostración de los violentos estragos que está provocando este sofocante incidente, en el que si no se procede con la rapidez y eficiencia del caso, solo quedará la anécdota, ya que de las estructuras no será posible rescatar nada. Todos los recursos disponibles están siendo desplegados en el intento de mitigar las llamaradas que se propagan, y aunque la labor es ardua y tenaz, las posibilidades de éxito son cada vez menores, siendo la destrucción y la muerte las únicas opciones que van quedando. La agresividad del fuego no tiene contemplaciones, y es así como amenaza con extenderse a una zona verde adyacente a la casa afectada, y de ser así, la situación se tornará indudablemente crítica, ya que habrá que proceder con evacuaciones preventivas para impedir que las llamas alcancen a los vecinos de viviendas cercanas, los cuales ya están en situación de extrema alerta, visualizando la inminente tragedia que se les aproxima. Finalmente, y luego de largos y angustiosos minutos en los que la batalla librada parece haber rendido sus frutos, la intensidad de las llamas parece ceder ante los denodados esfuerzos de los más abnegados servidores públicos que en su empeño heroico no han permitido que su enemigo público número uno los doblegue. Nuevamente un vertical torrente se apodera de la atención de todos al estallar un hidrante. Se humedece la noche y el agua corre libremente a través de las calles y las avenidas de esta zona residencial debido al violento impacto recibido por un hidrante, el cual fue arremetido por un vehículo que se desplazaba sin control y detuvo su marcha contra el dispensador de alta presión. Riverside, California. Como suele suceder en estos casos, la cantidad de agua expelida a raíz del desprendimiento de la estructura es verdaderamente significativa, razón por la cual es convocada de urgencia una cuadrilla del Departamento de Acueductos de la ciudad, con la intención de resolver cuanto antes el daño y evitar que el derrame afecte severamente a los vecinos del sector, quienes desde ya viven las penurias de tener que lidiar con incipientes inundaciones que en el supuesto negado de no ser resueltas a la brevedad, podrían desencadenar una anegación general de viviendas, así como el inminente peligro de que el caudal arrase con los automóviles estacionados. Los efectivos bomberiles en apoyo directo y eficaz contribuyen con las cuadrillas hidrológicas para evitar que las consecuencias no sean mayores, y tempranamente logran combinarse para entre ambos organismos proceder al cierre de la llave matriz que impedirá un derroche irracional del vital líquido. Una vez más hay que controlar uno de los elementos naturales, pero en esta ocasión la irregularidad fue lamentablemente provocada por el hombre al embestir con su automóvil. La acción de emergencia integrada por bomberos y policías sufre un estallido en la vía. La urgencia de los operativos que dependen de la policía y los bomberos obliga a rápidos y certeros desplazamientos desde y hacia el lugar de los acontecimientos, y lamentablemente en muchas ocasiones estas unidades signadas por la premura sufren vertiginosos contratiempos en plena vía que ponen en peligro no solo el éxito de la misión encomendada, sino la vida de los que han sido designados para cumplir esa delicada gestión vital. San Bernardino, California. Una unidad bomberil derrapa en plena autopista y con su megalítico tamaño genera un cataclismo vial que incluye a la caravana policial que la escoltaba, varios autos particulares y todo lo que a su alrededor se encontraba en el momento del incidente,
que ahora pone en jaque la circulación. La magnitud del desastre genera desasosiego y angustia, no solo porque la misión asignada no podrá llevarse a feliz término, sino porque el choque múltiple produce lesionados graves en el valioso cuerpo de bomberos, así como también en la diligente unidad policial que se desplegaba con intenciones de cumplir con su deber. Obviamente que el factor climatológico jugó un papel decisivo en este espasmódico accidente, ya que el pavimento mojado fue el detonante para que la unidad que perdió el control en medio de la autopista se sacudiera con una contundencia tal que terminó por destruir todo lo que casualmente hiciera contacto con ella. Las labores finales de remoción de restos mecánicos, de asistencia médica a los lesionados y el levantamiento de vehículos chocados se realiza bajo una intensa lluvia que hace muchísimo más embarazosa la tarea. En la vía, al igual que en el fútbol, los postes también juegan, sobre todo cuando se llega a ellos a alta velocidad. Por difícil que parezca creerlo, este inmenso poste de alta tensión fue echado abajo como si se tratara de una barra de chocolate por el violento impacto de una camioneta que, desplazándose a una velocidad solo pensable en competencias de Fórmula 1, lo embistió dejándolo inactivo e inservible por un buen tiempo. Montebello, California. Al sitio del percance, las autoridades ven con inusitado asombro cómo el espigado poste yace horizontalizado a un lado de la camioneta, ya que al alcanzarlo lo puso fuera de servicio, mientras que el chofer, luego de semejante encontronazo, ahora se debate entre la vida y la muerte, con amplias posibilidades de formar parte de lo que hemos denominado básicamente como las huestes del más allá. La desproporcionada dimensión de la colisión hace pensar que el poste pudiera haber estado mal adherido a la tierra. No obstante, los análisis posteriores al choque determinan que lo único que no estaba bien adherido era el sentido común del piloto de la camioneta, el cual, después de pasar varios meses en el hospital, deberá rendir cuentas en una corte por los innumerables daños ocasionados. Esto fue Extreme Reality Clips, el show del que nunca querrá ser el protagonista.